Pues gracias por quedarse después de la totalidad del eclipse del día de hoy. Totalidad del eclipse en la parte norte de México. De hecho, hay quienes llamaban a este eclipse el eclipse de Norteamérica, porque a diferencia de un eclipse total de sol que ocurrió en 2017, que se pudo apreciar en los Estados Unidos solamente desde la costa del Pacífico hasta la costa del Atlántico. En esta ocasión, todo el fenómeno astronómico llevó a que el Sol se ocultara y pudiera ser visible esa ocultación total del Sol, el disco solar, desde las costas del Pacífico mexicano, Sinaloa, en Mazatlán. De hecho, dicen que también se pudo ver en algunas islas que están frente a Nayarit, hasta todo el territorio, hasta la frontera con Texas, con los Estados Unidos. De ahí también la trayectoria de totalidad cruza los Estados Unidos hacia el noreste, hacia la zona de Nueva York, y llega hasta Terranova, en Canadá. Entonces es un eclipse de sol realmente apreciable en los tres países de Norteamérica, México, los Estados Unidos y Canadá. No sé si sería por acuerdo de TEMEC. No. Como ya les han dicho en varias charlas que ha habido el día de hoy aquí en el museo, les confieso que lo acabo de conocer, el Museo Flor de Chinampas, aquí en el Parque Zoológico de Xochimilco. Pues este es un fenómeno realmente de tipo astronómico. Pues de ahí el interés en este tipo de fenómenos ha sido histórico, milenario, desde la antigua astrología hasta los astrónomos modernos, porque ha permitido conocer cómo funciona el universo, el sistema solar en particular, confirmar la existencia del sistema solar y observar algunos fenómenos que se han ido descubriendo por parte de los astrólogos originalmente, astrónomos posteriores y actualmente los astrofísicos, que son los expertos en el estudio de los astros hoy en día desde el punto de vista de la ciencia. Muchos se han preguntado si este tipo de fenómenos tenían algún interés para la gente profesional de la ciencia. Como por ejemplo, hay algunos estudios por parte de arqueólogos. De hecho, hay un campo que funda o fusiona la astronomía y la arqueología, que es la arqueoastronomía, que ha permitido entender incluso los motivos por los cuales algunos pueblos antiguos, incluso en nuestro territorio mexicano, desde el norte, desde las ruinas en Paquimé hasta la zona maya del sureste y noreste mexicano, mayas en el noreste. ¿Me podría decir hacia dónde está Cancún? Hay unas mayas en Cancún. Está en el sureste mexicano. No, está más al norte de la Ciudad de México. Si vemos un mapa del territorio mexicano, Cancún está más al norte que la Ciudad de México. Entonces nosotros estamos al suroeste de Cancún. Al sureste está Caliente, Chiapas, y hacia el este está más bien la capital de Quintana Roo, Chetumal. Entonces nos ayuda a reforzar nuestro conocimiento de nuestro propio territorio, pero se tenemos de los geógrafos. Pero como bien me hicieron el favor de presentarme, yo soy biólogo, y qué caramba ustedes son muy varios. Bueno, lo interesante es que desde la antigua astrología, incluso antes, hay registros de que las personas han observado estos fenómenos de ocultación del sol por algo, porque la gente de día vemos solamente el sol y solamente podemos ver la luna a veces al mediodía, un poco antes del atardecer, dependiendo de cómo. Ahora sabemos que la luna se mueve alrededor de la Tierra y la luna es iluminada por el sol en ese trayecto alrededor de nuestro planeta. Pero estos fenómenos de la relación de una Tierra y el Sol no son tan evidentes si uno no vive, no estudia el movimiento de los astros. Y es lo que hacían los astrólogos antiguos, era
matemáticos muy profesionales, y es de esta manera como empezaron a entender cómo funciona el universo, midiendo el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas. Y es así como pudieron ya desde antes ir aclarando algunas interpretaciones que hacían pueblos alrededor del mundo, que cuando se podían llegar a darse cuenta que de repente el Sol desaparecía. El día se tornaba en noche en pocos minutos, y cuando volteaban al cielo, como hicieron nuestros colegas allá en Torreón, y podemos ver la transmisión de allá, pues se ve lo que sería el Sol oculto y algo de luz que sale alrededor de él. Diferentes pueblos en diferentes lugares del mundo han visto eso desde hace miles de años, y lo han interpretado de formas diferentes, casi siempre relacionado con el lugar en que lo que hay alrededor de él. Por ejemplo, los lobos son comunes en los bosques del norte de Europa, de Asia, de América, pero son poco comunes en las zonas tropicales. Y es por eso que en lugares tropicales como en Sudamérica, en la zona donde se desarrolló la cultura inca, en Perú, si me pueden cambiar la que aquí es como. Ahí está. Ahora sabemos entonces la que sigue. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se atravesó el Sol, la Luna, lo sabemos, y en algunos lugares interpretaban, por ejemplo en Vietnam, que era una rana la que se comía al Sol. En otros lugares, por ejemplo en China, suponían que era un dragón de que se comía al Sol. En Europa y también en algunos lugares de Asia se interpretaba que eran algunos perros, cánidos, que a veces se comen todo. Se comen algunos de perros. Pantulas también. En otros lugares se han asumido que son otros entes quizá mágicos, como unicornios, los mismos dragones, los que estarían comiendo a nosotros cuando de repente dejamos de verlo. Decía yo que los pueblos nórdicos, por ejemplo, en el norte de Europa, en la península escandinava, pues los vikingos lo interpretaban como que era uno de los colaboradores del dios Loki. Fíjense que luego rescataron ahora con las películas de Marvel. Quienes se comían al Sol, y de hecho por eso hacían escándalo para asustar al lobo que vomitara el Sol y finalmente lo de nuevo. Todos los pueblos han visto este fenómeno de que de repente el Sol desaparece y vuelve a aparecer. Suponían que esa bestia o monstruo real o fantástico se estaría comiendo al Sol, y trataban de asustarlos haciendo escándalo, y veían que siempre funcionaba, que asustaran al monstruo y que escupieran. Algunos otros pueblos interpretaban como que era un nuevo Sol. Los diferentes pueblos, dependiendo de sus creencias, han hecho las interpretaciones, pero lo curioso es que casi siempre lo han asociado con seres vivos. De hecho, la palabra eclipse en diferentes idiomas, tanto por ejemplo en chino, en coreano, como en algunas lenguas nativas de Mesoamérica, está asociada la palabra eclipse a la palabra comer, al verbo comer. Bueno, sí, tienen hambre. Y además ahorita ya va a ser hora de la comida. Eclipsemos ahorita los chilaquiles. Se asume una cierta relación, se asume en diferentes pueblos una relación entre ese fenómeno astronómico de desaparición del Sol con entes vivos en la Tierra, pero esto es real o es fantástico, como ahora entendemos que los astros, los planetas, por ejemplo, pues realmente no influyen en nuestra vida porque nacimos en tal fecha, cuando estaba tal constelación, en conjunción con tal planeta, entonces la persona sería de mal carácter, no, más bien a lo mejor alguien la hizo enojar. Y no son influencias de los astros como llegaron a relacionar los
matemáticos que estudiaban los astros, los astrólogos, con fenómenos que no, ahora sabemos que no tienen relación. Sí, el Sol sí afecta a la vida. De hecho, aparentemente la vida surge en la Tierra gracias a la energía que el Sol le da a través de luz y calor a la Tierra, y eso puede haber dado lugar a hace más de 3.800 millones de años de la formación de vida en la Tierra. Entonces, los astros sí, en el caso de la Tierra, afectan a los seres vivos y pueden ser la causa misma de la existencia de la Tierra. E incluso se ha podido observar la influencia de la Luna en el comportamiento de algunos organismos, debido a que la Luna sabemos que es la que provoca las mareas. Y la reproducción de algunos peces está asociada precisamente con estos movimientos de agua que permiten que los peces depositen sus huevos en lugares donde estarán a salvo de depredadores. Cuando la marea sube, depositan los huevos; cuando la marea baja, pues ya es difícil que otro pez llegue a comerse los huevos de las especies que depositan huevos. Entonces, sí hay una relación, al menos del Sol y la Luna, con los seres vivos, pero debido a las fuerzas de gravedad, en el caso de la Luna, que es la que causa las mareas, y la radiación solar, que es la que incluso hoy en día produce la fotosíntesis de las plantas y de las bacterias fotosintéticas. Pero hay algún otro efecto, o incluso los efectos, hay efectos de los eclipses cuando el Sol es cubierto por la Luna y entonces ya no llega luz a la Tierra. Habrá efectos por parte de los eclipses lunares cuando es la Luna que deja de ser lunar porque se atraviesa el Sol en la Tierra entre el Sol y la Luna. Me voy a enfocar en el caso de los eclipses solares porque fue el tema de hoy. Los eclipses solares afectan a la vida. Quizá algunos colegas científicos pueden decir: Raúl, no digas tonterías, eso es magia. Pero es curioso que si tenemos cuidado, y no solamente vemos para arriba, aún con los anteojos de protección, si ponemos atención vamos a encontrar que hay alguna relación probada a través de observaciones. Primero, regresando un poco a los eclipses. Ya les dijeron que nunca vean el Sol a ojo pegado. Entonces eso le ponemos un aún con el eclipse, solamente cuando está en la fase de totalidad es posible quitarse el filtro y ver la corona solar, que es la atmósfera del Sol, porque toda la mayor cantidad de luz que emite el Sol está cubierta por la Luna. Entonces nos protege la Luna de sol, las emisiones del Sol. Entonces solamente así podemos ver al Sol cuando está completamente cubierto en un eclipse solar. Incluso el eclipse anular del año pasado, que se pudo ver precisamente en la zona maya de México, se recomendó a la gente que sí usara los filtros porque aunque es poca la cantidad de luz que se ve en ese anillito, es suficiente para lastimar la inversa. No debemos ver al Sol si no es en eclipse total. O con filtros protectores. Ahí están en el eclipse anular. Regresando un poco a la historia, estos eclipses o estos fenómenos están registrados, el más antiguo observado y escrito en una tablilla de arcilla, ocurrió en Ugarit, en Mesopotamia, alrededor del año 1375 antes de nuestra era. Y fue tan sorprendente, y sabemos que eso ocurrió porque había dos ciudades-estado en conflicto entre ellas. Ya venga, mañana encanta tener rondas. No aprendemos. Bueno, estaban peleando dos ejércitos de dos ciudades, estaban de hecho invadiendo la ciudad de Ugarit, cuando de repente se oscurece en pocos minutos, la batalla se suspendió. Asumieron que afortunadamente, aún así, que los dioses se habían enojado. Bueno, quizás necesitamos más eclipses. Bueno, fue conflicto en la Tierra. Si vemos así, el dato preciso de algún evento histórico antiguo que podemos conocer, lo sabemos gracias a un eclipse de Sol. Fue Alís en el año 585 antes de nuestra era, cuando, tengo que dar porque mi memoria ya no está buena ahora como antes,
El 28 de mayo del año 585 se llevó a cabo un eclipse en la zona de la cultura griega, y de eso lo sabemos porque fue registrado por Heródoto, y además sabemos que un matemático de aquella época, Tales de Mileto, lo había predicho. Como afortunadamente había astrólogos estudiando los astros y registrando eclipses que ocurrían, pues los matemáticos pudieron empezar a hacer estimaciones de cada cuánto ocurrían y pudieron establecer el primer modelo matemático, que es a la fecha el que usamos para predecir los eclipses de sol. Y esta herramienta matemática ha sido tan útil que incluso Cristóbal Colón, en su tercer viaje, cuando tuvo un motín, siendo cartógrafo y matemático también, sabía que el lugar en el que estaba iba a ocurrir un eclipse total de sol, y les advirtió a su tripulación que si no cesaba el motín, el sol se iba a ocultar, el sol iba a desaparecer. Como la mayoría de los navegantes marineros de aquel tiempo eran buenos marineros, pero no eran matemáticos, no sabían, se sorprendieron al ver que la profecía y la amenaza de Colón se cumplió, y entonces, adiós motín, les digo, necesitamos más eventos astronómicos que faciliten a la humanidad. Entonces, sí afecta el comportamiento humano. En la antigüedad suspendían guerras, ahora nos juntamos para hacer fiestas astronómicas en diferentes lugares del mundo. Y eso es mucho mejor que andar sacando a pantazos con chavos. Sabemos ahora entonces que los eclipses son producto del movimiento del Sol, la Luna y la Tierra. Astronomía, pero ¿hay algo que tenga que ver con los seres vivos? Bueno, ya en el Renacimiento, algunos observadores, para el 1544, pleno Renacimiento europeo, ya algunos naturalistas y astrónomos iniciales, estamos hablando ya del tiempo de Copérnico, Copérnico publicó su obra máxima, Las revoluciones, explicando cómo es el sistema solar en 1543. Al año siguiente ocurrió un eclipse visible en Europa. Y algunos naturalistas observaron que durante el eclipse total los pájaros dejaron de cantar y regresaron a sus nidos, como si fuera ya el anochecer. Por supuesto, al pasar la totalidad, los pájaros volvieron a cantar y salieron de sus nidos. Alguien los había engañado. Hay una respuesta natural, al menos en las aves, observable desde 1544. Y pocos años después, en un siglo XVI, en 1560, otro eclipse observado en Europa, otro eclipse total, también hubo naturalistas que observaron que se modificaba el comportamiento de algunos insectos como hormigas. Si ponemos atención y tenemos un hormiguero en nuestro jardín o cerca de algún parque, vamos a ver que el comportamiento de las hormigas no es igual durante las 24 horas del día. Si no tienen nada mejor que hacer, pónganse a observar un hormiguero, al menos durante un día, temprano en la mañana y hasta la noche, vamos a ver cómo la actividad varía. Bueno, eso observamos durante un eclipse en 1560 y se confirmó esta observación en 1561 en otro eclipse observado también en Europa. Desafortunadamente, parece haber dos fenómenos naturales que impiden que se avance tanto en el conocimiento de esto, que sería una especie como dentro de la rama de la biología, que es la etología, que es el estudio del comportamiento de los animales. Es como la psicología de los animales. Se haga de manera más sistemática en cuanto a los efectos posibles de los eclipses de sol sobre seres vivos, porque aunque ocurren con cierta frecuencia, no siempre ocurren en el mismo lugar. De hecho, el eclipse que ocurrió hoy obtuvo totalidad en el Pacífico mexicano, en la costa de Sinaloa principalmente,
y las sombras se corren hacia el noreste, no hacia el sureste, como sí ocurrió en el eclipse de hace 30 y cuántos años, ya perdí la memoria. Tenía 32 años, hace 32 años. El 11 de julio de 1991 ocurrió un eclipse total que fue visible en México, que se pudo ver inicialmente en la costa del Pacífico, en la costa de Sinaloa, precisamente en la misma región, pero la sombra se corrió entonces hacia el sureste. Fue por eso que lo pudimos ver aquí en la Ciudad de México. Y llegó hasta, incluso, a ser observable hasta la región de Oaxaca y Chiapas. Si hubiéramos querido observar aquí en la Ciudad de México el comportamiento de aves, insectos, arácnidos, en el 91 no podríamos, aquí en la Ciudad de México no podríamos haber repetido el experimento aquí en la Ciudad de México, pero quizás sí en Mazatlán. Más aún también se le ocurrió en hace 32 años ni ahora. Entonces, eso complica el que se puedan hacer observaciones repetitivas, que es la herramienta básica de la ciencia. Si uno ve un fenómeno, algo que ocurre así momentáneamente y dice, ¡vi un ovni! Bueno, desde el punto de vista estrictamente científico, uno dice, felicidades, ve al médico o al oftalmólogo. Te juro que no. Para que uno pueda empezar a sospechar, con base en los métodos de la ciencia, que pudiera ser cierta esa afirmación de alguien que dice haber observado algo, se tiene que poder observar. Y es por eso que en la ciencia hacemos experimentos repitiendo los sucesos, las observaciones o los eventos. Por supuesto, hay fenómenos más fáciles de confirmar, si es en un laboratorio, que fenómenos más difíciles, si es, por ejemplo, en un ecosistema, o si es en un planeta que se mueve con un satélite, que se mueve con un sistema de astros que se mueven todos en muchas formas distintas. Con esta conciencia de la dificultad fue que finalmente, hasta el siglo XX, en 1932, los astrónomos sabían que iba a ocurrir un eclipse visible en los Estados Unidos en varias regiones. Y es por eso que por primera vez en la historia se organizó una comunidad científica grande para poder buscar gente que quisiera colaborar en la observación del comportamiento de diferentes formas de animales, tanto invertebrados como vertebrados, acuáticos como peces, terrestres como reptiles, como mamíferos, e incluso el comportamiento de plantas. Seguramente ustedes han visto, sobre todo estando aquí en esta región de Xochimilco, que hay algunas plantas con flor, que las flores se abren cuando son iluminadas por el sol. Y cuando la iluminación disminuye, las flores se cierran. Lo mismo pudieron observar gracias a esta organización que se hizo por un comité nacional en los Estados Unidos, un comité científico que pidió tanto a científicos como a ciudadanos comunes y corrientes, personas comunes y corrientes, que observaban donde estuvieran en el país, hacer la trayectoria del paso del eclipse total, el comportamiento de sus flores, o de sus mascotas, o de sus cejas, o de los ríos, y se pudo observar que efectivamente en algunos lugares donde había arroyos con peces, los peces al notar la oscuridad se iban hacia lo que son sus lugares, por ejemplo, de resguardo durante la noche. Es por eso que se pudieron hacer unas observaciones sistemáticas del comportamiento de invertebrados, principalmente insectos, de vertebrados, peces, reptiles y mamíferos, y de algunas plantas en respuesta principalmente a la variación de la iluminación en el lugar donde ocurre un eclipse total. Algunos efectos aparentemente se deben no tanto a la iluminación, sino a que como disminuye la cantidad de energía térmica que viene junto con esa luz del sol, pues hay variaciones en la temperatura de la atmósfera y también hay respuesta de algunos organismos a estos cambios en la temperatura. No sé si se dieron cuenta que cuando estábamos en la fase de mayor cobertura, incluso aquí, empezó a soplar el viento. Y sí se veía como que estaba medio atardeciendo,
porque tenemos una cobertura casi del 80%. Bueno, con ese antecedente de 1932, el eclipse que les mencioné de 2017 también permitió a la comunidad científica norteamericana, ocurrió solamente en los Estados Unidos, se pudo observar, y se pudieron hacer observaciones a todo lo largo de la trayectoria desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, donde fue visible el eclipse, y se confirmaron las observaciones que habían hecho en 1932. Por supuesto, estamos hablando entonces ya de la necesidad de organizarnos transgeneracionalmente. De ahí que motivamos a los chicos y chicas para que, no importa qué campo de conocimiento científico les gustara estudiar, pues finalmente los eclipses son un fenómeno no solamente astronómico, sino podríamos llamarle, por ahí mencionado, multidisciplinario, no, porque requiere mayor integración del conocimiento, una mejor comunicación entre expertos de diferentes campos. Interdisciplina, pues tampoco tanto. Más bien, necesitamos más. Una mayor integración donde un astrónomo sepa tanto de astronomía como de biología, como de ecología, como de termodinámica, para poder entender más cabalmente qué está ocurriendo en los organismos, cuáles son los mecanismos, incluso a nivel interno, quizás hasta fisiológico, molecular, que dan lugar a este tipo de respuestas. Porque finalmente modifican la conducta de los organismos y dependiendo de la conducta de los organismos va a dar lugar a una mejor respuesta a estímulos externos que favorezcan su mejor supervivencia. Sobre todo actualmente que enfrentamos problemas graves como el cambio climático. Entonces, en estos fenómenos donde podemos observar pequeños cambios predecibles, quizá podamos obtener información que ahorita no tenemos. Bueno, afortunadamente hay otros antecedentes donde se han usado elementos que les menciono, arácnidos, incluso en algunos zoológicos se han podido hacer observaciones ya con especies mucho más complejas, vamos a decir, o más recientes, aparecidas en la evolución, como nosotros los grandes simios, ¿sí? Y nuestros primos los gorilas, los cuales también, gorilas y chimpancés, también cambian su comportamiento durante eclipses totales de sol. Hubo una observación que se reportó incluso en un artículo científico en el año 2019, donde un grupo de zoólogos y etólogos estudiaron el comportamiento de una tropa de chimpancés en un zoológico durante un eclipse, presente el eclipse de 2017. Y se dieron cuenta que los chimpancés sí se dieron cuenta del eclipse. Se juntaron a observar el eclipse cuando estaba en su totalidad. Desafortunadamente no les dio mayor protección, pero los chimpancés sabían que podían observar en la totalidad del eclipse justo cuando estaba en la mayor oscuridad. No observaron hacia el sol antes. Parece que son más inteligentes algunos colegas que por ahí, como el presidente de los Estados Unidos en 2017 cuando me volteó así. Bueno, en fin. Y lo que nos da entonces es más información de la verdadera relación que tenemos con nuestros más cercanos congéneres evolutivamente, como son las otras 3 especies de grandes simios que hay toda la Tierra. Y quizá eso también sea un motor, un motivo para que juntos las diferentes sociedades de diferentes países incrementemos los programas de colaboración para la protección de otras especies y conservar la biodiversidad de la cual depende nuestra propia supervivencia. Y esto surge gracias a que no solamente asustábamos a los lobos, los vikingos hace algunos cientos o pocos, no llegaron a 1000 años, los vikingos vivieron todavía, llegaron a América aparentemente en el año 1000. Eric el Rojo aparentemente llegó a la zona de Terra Nova. Bueno, los vikingos creían que eran los lobos, ahora sabemos que no son lobos que se comen al sol. Pero gracias a esa evolución en el conocimiento, sabemos que
el uso de este conocimiento nos puede ayudar a preservar la vida en la Tierra, modificando nosotros las conductas que hacemos que ponen en riesgo nuestra misma supervivencia. Y con este mensaje les doy las gracias por su atención. Tenemos revistas. Pero hagamos preguntas. ¿Quién fue el matemático que pronosticó el primer eclipse? Perfectamente, tal vez respuesta ninguna. ¿Cómo se llamaba la ciudad de Mesopotamia donde ocurrió la batalla que suspendió por el combate o el eclipse? La tomamos como buena, ¿verdad? Relacionado con el Renacimiento, hubo por ahí un intelectual, no lo mencioné, pero que es antecedente incluso a los trabajos de Copérnico, no siendo el astrónomo y matemático porque no pudo llegar a la escuela o ser directivo. Pero algunos lo reconocemos como un pionero de la ciencia moderna y del arte, desarrollador. ¿Sí? Leonardo, ¿qué dijo? Leonardo hizo registros de observaciones astronómicas y hace un planteamiento del sistema solar previo a Copérnico. Leonardo vivió a finales del siglo XV, al inicio del Renacimiento. ¿Qué día ocurrió el último eclipse visible en la Ciudad de México que también se vio en Mazatlán?